Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Pablo, por darnos hoy este webinar. Os presentamos una nueva actividad de ARA, este seminario de innovación y digitalización en las zonas rurales, que va a impartir el director del CETIC, Pablo Piesca. Se enmarca dentro del plan de formación de ARA para 2020 y está financiado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. El objetivo del seminario, pues, es buscar posibles soluciones inteligentes que integren las nuevas tecnologías y que puedan contribuir de alguna manera, pues, a generar actividad económica y a fijar fundamentalmente, pues, población al mundo rural, ¿no? Consistirá en una presentación que hará Pablo y después, pues, se pondrán diferentes tipos de ejemplos de la tecnología como factor determinante para el desarrollo de territorios rurales. También quiero aprovechar la ocasión para recordaros que el día 17 de noviembre tendremos la siguiente actividad general de formación de ARA. En concreto, pues, será un seminario que impartirá la eurodiputada Clara Aguilera, que es vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, para que nos adelante con el estado de las negociaciones sobre la reforma de la PAC 21-27 y el futuro concretamente que va a tener líder. Y sin más, deseando que la jornada sea provechosa para todas y todos, pues le cedo la palabra a Pablo. Si me permites, Pablo, Nacho, un segundito, yo quería agradecer a Reus, al gerente de las redes asturianas, que nos haya permitido contactar con Pablo y que disfrutemos de su charla. Muchas gracias, Reus, que sé que estás por ahí. De hecho, sí, porque se me ha pasado decirlo, efectivamente, si nosotros tenemos conocimiento de Pablo y de CETIC, es precisamente, pues, por muchas veces que hemos tenido la oportunidad de colaborar con la red asturiana y concretamente con Rebus, y nos ha compartido, pues, las formas de trabajar que tienen allí en el Principado y que realmente, pues, nos ha parecido muy destacable, y es por eso por lo que compartimos con todos vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias, Rebus, muchísimas gracias a las compañeras y compañeros de la red asturiana, y ahora ya sí, damos comienzo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y encantado de poder estar aquí hoy con vosotros. En un tiempo que hoy en Asturias hace un sol espléndido, no sé, por Andalucía me decíais que no hacía precisamente hoy buen tiempo, ¿no? Bueno, yo voy a intentar sintetizar y daros cuál es nuestra apuesta desde la innovación tecnológica por el desarrollo rural. Como punto de partida y para tener un poco el guión de lo que yo os voy a comentar, bueno, nos presentaremos, decir quiénes somos, cuáles son los retos que tenemos nosotros como centro tecnológico, qué hacemos, nuestra visión del mundo rural, cuál es el rol que entendemos que tiene que tener la innovación tecnológica orientada al medio rural, la apuesta que hemos hecho en la creación de un centro específico de innovación tecnológica para medio rural y, por último, comentar los servicios de apoyo que en el caso de Asturias hacemos al READER y a los grupos de desarrollo rural aquí en Asturias. Bueno, nosotros comenzamos hace 5 años, hace 5, casi 6 años, a intentar explorar ya de una forma organizada cómo llevar tecnología e innovación tecnológica a medio rural. En un primer momento entramos desde una perspectiva muy tecnológica y al año de estar dentro tuvimos que dar marcha atrás rápidamente, porque esto de venir desde la tecnología a decir lo que hay que hacer en medio rural, desde luego no era lo mejor que se podría hacer. Y lo que hicimos fue durante casi 2 años estudiar muy bien la problemática, escuchar mucho, leer mucho, hablar con muchas personas, intentar buscar cuál era el hueco de la innovación tecnológica en medio rural, ¿no? Pero comprendiendo muy bien el problema. Bueno, nosotros, para que tengáis una referencia de quiénes somos, nosotros somos un centro tecnológico. Los centros tecnológicos están regulados en España y en Europa. Tenemos 2 sedes, una es el edificio que tenéis a la transparencia, que está en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, y tenemos otra segunda sede que abrimos ahora
que es el centro de Peón, CETIC Rural Tech, un centro específicamente dedicado a innovación tecnológica y social para medio rural. De esto hablaré más tarde. Jurídicamente somos una fundación privada, aunque con presencia pública en el patronato. Todos los centros tecnológicos en España tienen que ser privados, aunque todos tienen presencia pública. Somos, dependiendo de los momentos, pero bueno, de forma estable, unas 70 personas. Tecnológicamente estamos especializados en un conjunto de tecnologías que podríamos meter en un saco, en una denominación genérica que es inteligencia artificial. O haré algún comentario de esto. A nosotros se nos conoce porque somos, para España y Latinoamérica, somos, ahí tenéis el símbolo W3C. W3C es el organismo internacional que construye las tecnologías para la web. Solo hay un organismo que crea las tecnologías estándar para la web. Tiene la sede en el MIT. Nosotros somos miembros de ese organismo y somos ese organismo para España y Latinoamérica. Por lo tanto, todo lo que es el mundo web, el futuro de la web, hacia dónde avanza, pues nosotros estamos muy metidos en la creación de ese tipo de tecnologías dentro de este organismo que es un consorcio internacional. Quizá una de nuestras diferencias sea en que no solo nos dedicamos a la tecnología, sino que vemos la tecnología desde una perspectiva de estrategia de los territorios. Por lo tanto, la innovación y el desarrollo tecnológico no se dan en un contexto etéreo, sino que se dan en entornos territoriales y en contextos que pueden ser muy diferentes y que aplican unas tecnologías u otras dependiendo de los contextos. Quizá esta sea una diferencia respecto a otros centros tecnológicos que están mucho más centrados exclusivamente en el ámbito de la tecnología. Y por último, tenemos una vocación regional, nacional e internacional, es decir, trabajamos a nivel regional mucho, pero trabajamos tanto más a nivel nacional y también en algunos casos en ámbito internacional, bien en Latinoamérica o bien con programas en el Horizon 2020 con programas europeos. ¿Cuáles son los retos sociales del centro? El centro tiene 3 retos. La innovación empresarial, es decir, contribuir con tecnología a la innovación empresarial. El segundo reto está asociado a la salud y el envejecimiento. Tener en cuenta que Asturias es una de las regiones la región española más envejecida y una de las regiones europeas más envejecidas, y esto aquí es un problema, por eso el COVID aquí en esta segunda ola está teniendo un efecto importante. Y el tercer reto, sin poner orden, estarían los 3 en paralelo. El tercer reto es territorios rurales inteligentes, y aquí hemos hecho una apuesta realmente importante. Nosotros como centro tecnológico y en general los centros tecnológicos tienen un rol o tenemos un rol de enganche entre las políticas públicas, ayudamos al despliegue de políticas públicas de investigación y de innovación y hacemos el enganche con el mercado, pero estamos más cercanos al mercado. Es decir, la investigación básica está en las universidades y lo nuestro es investigación aplicada o innovación para mejorar el nivel de competitividad de las empresas o el nivel de competitividad de los territorios. Por lo tanto, el tema rural para nosotros no es un colateral, sino que forma parte de uno de los 3 retos del centro tecnológico desde hace ya unos años. ¿Qué hacemos? Fundamentalmente 2 cosas, para sintetizarlo mucho. Por una parte, asesoramos tanto a empresas como a territorios en procesos de transformación digital. Ahí pocas veces desarrollamos tecnología, en este caso. Asesoramos a procesos, como digo, de transformación digital, bien a pequeñas empresas o bien a empresas industriales ya de un tamaño mayor que tienen personal que puede estar entre 100 trabajadores, 200, 500 o 1000 trabajadores. Trabajamos bajo ese concepto de industria de transformación digital hacia la industria 4.0 y ayudamos a la transformación digital de los territorios, asesorando y acompañando a administraciones públicas o organismos de desarrollo territorial, como es el caso que comentaré más adelante de lo que estamos trabajando aquí con los grupos de desarrollo rural y con el READE. Y, por otra parte, desarrollamos tecnología. ¿En qué tecnologías trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos en tecnologías asociadas a lo que se entiende ahora como el concepto europeo de inteligencia artificial, es decir,
trabajamos en toda la inteligencia artificial. Para que sea inteligencia artificial, trabaja con datos. Nosotros trabajamos en toda la cadena de valor de los datos, desde la generación de los datos en tecnologías asociadas a la generación de los datos. Algunas de esas tecnologías oísteis hablar de ellas, el Internet de las Cosas o la visión artificial. Trabajamos en tecnologías asociadas al procesamiento de datos, como es el cloud computing, como es la computación cuántica. Trabajamos en almacenamiento y preparación de datos, en tecnologías asociadas a las arquitecturas de Big Data, al blockchain, web de las cosas, y trabajamos en la visualización y explotación de los datos, es decir, en construir los sistemas inteligentes que interpretan esos datos y aportan información de valor a los usuarios, ¿no? Desarrollamos algoritmos de inteligencia artificial, ponemos inteligencia, como digo, a esos datos, o trabajamos también en realidad inmersiva. Es decir, en este área de desarrollo, nosotros aquí sí desarrollamos tecnología, siempre respondiendo a demandas específicas de empresas o de organismos públicos y siempre en proyectos de innovación. Es decir, nosotros no nos ponemos a desarrollar algo que realmente ya existe de una forma estandarizada en el mercado y que existen ya muchos productos. No me alargo más en esta parte. Simplemente el que tanto en la parte de asesoramiento de servicios de transformación digital y en esta parte de desarrollo de tecnología asociada a inteligencia artificial, nosotros esto lo aplicamos también a medio rural. Pablo, perdona que te interrumpa, sí. Si me permites. Antes he estado en una jornada sobre contratación pública y los fondos Next Generation, ¿vale? Y hablaban del tema este del blockchain, inteligencia artificial, para lo que es la simplificación en la gestión de esos fondos. Y hablaban de una terminología que yo desconozco, no sé si tú la conoces, de herramientas de procesamiento del lenguaje natural. ¿Eso qué es? Sí, eso tiene que ver con la inteligencia artificial y con la semántica. Eso es que, a ver cómo lo explico que se pueda entender fácil. La inteligencia artificial la puedes aplicar sobre bases de datos que tienen los datos, que son datos numéricos para entenderlos, y que están en tablas, están perfectamente clasificados, y tú metes inteligencia para obtener conocimiento de esos datos que están, para entenderlos, en Excel, o en bases de datos Oracle, en grandes bases de datos, ¿no? Incluido ahí el concepto de Big Data. Bueno, pues el procesamiento del lenguaje natural lo que hace es obtener información de texto escrito o de voz. Por ejemplo, nosotros trabajamos en procesamiento del lenguaje natural por ejemplo, para operadoras, analizando cuáles son los gustos de los clientes y para hacer ofertas ajustadas a lo que es los intereses de cada cliente. ¿Cómo se analiza? Pues a través de las intervenciones que esos clientes tienen en redes sociales. En redes sociales escribes texto y lo que se analiza es ese texto. Bueno, este tipo de técnicas han crecido mucho en los últimos años y, bueno, pues tienen mucho campo todavía de desarrollo. Todos conoceréis o oiréis hablar de Alexa, ¿no? Del famoso Alexa. Alexa lo que utiliza por detrás es procesamiento de lenguaje natural. No sé si te contesté a la... Bueno, decía que ya aproximándonos al tema de cómo vemos nosotros y cuál es nuestra visión del mundo rural, nosotros intentamos hibridar 4 conceptos. 2 conceptos que provienen, vamos a llamarlo así, de lo viejo, con 2 conceptos que vienen de lo nuevo. Intentamos hibridar el conocimiento agroecológico, el conocimiento de las técnicas biotecnológicas que tradicionalmente se conocen en el campo desde hace muchos años, junto con ese hacer de la sostenibilidad, la economía circular, la biodiversidad, la gestión medioambiental, que aunque no se hablaba de ello, realmente el mundo rural viene haciendo este tipo de cosas desde hace cientos de años y no es un invento de la revolución industrial ni un invento de los últimos años. El mundo rural siempre se preocupó, aunque fuese de forma inconsciente, de la sostenibilidad
terreno que habitaba, ¿no? Y que intentaba hacer productivo. Lo que intentamos es hibridar estos conceptos con el concepto de innovación tecnológica, con tecnologías disruptivas, e hibridarlo también con el concepto de innovación social, ¿no? Con el pensamiento disruptivo, donde lógicamente las personas son muy importantes. Y esta hibridación tiene que dar lugar a un restar penosidad en el mundo rural, en lo que son las tareas agrícolas o ganaderas, tiene que aumentar la productividad, la rentabilidad, incluso la diversidad de actividades, y lógicamente esto tiene que suponer una mejora de la calidad de vida del entorno. Nosotros nos gusta hablar de lo que son aldeas o pueblos conectados. Aldeas o pueblos conectados con la tierra, con el paisaje. Aldeas conectadas con las personas, recuperando recuperando el espíritu de comunidad colaborativo que siempre tuvo el medio rural. No sé qué términos se utilizan en estas regiones. En Asturias se utilizan, son lo que se llaman las andechas, las estaferias, los filandones, es decir, tradiciones colaborativas que siempre fueron muy características en el medio rural. Aldeas y pueblos conectados con los servicios. Disponibilidad de servicios, aunque muchas veces serán en nuevos formatos, porque la tecnología va a permitir hacerlo con nuevos formatos. Aldeas y pueblos conectados con las ciudades, en un intercambio de servicios de proximidad. Y aldeas conectadas con el mundo, es decir, abiertas a nuevas ideas y abiertos a nuevos pobladores. En medio de todas estas conexiones está la tecnología. Es decir, la banda ancha pasa a ser un elemento fundamental en esa conectividad con la tierra, en esa conectividad entre las personas, en esa conectividad con los servicios. Es decir, que la conectividad no es un elemento más, sino que actúa como hub de distribución y un elemento esencial para que esto se produzca. No, si esto lo llevásemos a la estrategia y entendemos que hay que repensar más que la estrategia, las estrategias, porque al final, cuando hablamos de ruralidad, realmente debiéramos hablar de nuevas ruralidades, porque serán diferentes dependiendo de los entornos, aunque tengan un denominador común. Las estrategias de lo que nosotros llamamos aldeas y pueblos pensados, conectados o cosmopolitas, debieran de tener todos estos componentes y estoy sintetizando mucho para hacerlo de forma gráfica. Hay que repensar la estrategia, hay que ir a cambios regulatorios muy importantes orientados a la estrategia, es decir, la regulación no puede condicionar la estrategia. Si condiciona la estrategia es que la estrategia está mal planteada. Y la regulación ha crecido sin tener en cuenta estrategias. Cada vertical fue regulando como le interesaba en cada momento, pero sin una visión holística de lo que era el medio rural. Y nos encontramos con un medio rural en España súper regulado. Y ya no solo el medio rural. En España hay una sobreregulación que es increíble. Por poner un dato que es muy elocuente, España publica en el BOE y en los boletines regionales en torno a 700.000 páginas anuales. Alemania publica en torno a 7.000. Es decir, que estamos en un proceso regulatorio infinito y, por lo tanto, las regulaciones que afectan al medio rural hay que orientarlas a la estrategia. Hay que ir a simplificaciones administrativas, a fiscalidades diferenciadas, a políticas de vivienda, a nuevas políticas de uso de suelo. Desde luego, la tecnología tiene que formar parte como nuevo vertebrador de la estrategia y hay que pensar también en nuevas formas de cercanía de los servicios, y la tecnología juega un papel determinante en cómo plantear la cercanía de los servicios. Todo esto, lógicamente, tiene que contribuir a dignificar el mundo rural, a motivar el traer nueva población y, como decía antes, a mejorar los niveles de calidad de vida, ¿no? Bueno, esta es la visión que nosotros fuimos construyendo después de escuchar durante años a la gente que ibais trabajando también mucho tiempo en ello, siempre con el objetivo de llegar a entender por qué todo el mundo, después de los diagnósticos, habla de la importancia de la innovación tecnológica,
¿Y por qué no se da ese paso? Y ese paso, esa dificultad en el paso tiene mucho que ver con una falta de estrategia definida o de estrategias definidas y con una situación regulatoria o sobreregulatoria que hace las cosas muy difíciles. Dicho en otros términos, la regulación es el respeto del status quo y la innovación es la ruptura del status quo. La regulación es el respeto de la norma. La innovación es la ruptura de la norma. Y son dos términos que están en una dialéctica. Claro que tiene que haber regulación, pero cuando estamos en situaciones de sobreregulación, la innovación y la tecnología asociada a la innovación tiene muchas más dificultades para implantarse. Lo acabará haciendo, segurísimo, y el camino está marcado. Pero la cuestión es si aceleramos el proceso o dejamos que el proceso camine a unas velocidades excesivamente lentas. ¿Cuál es el rol en esta visión que nosotros tenemos? ¿Cuál es el rol de la innovación tecnológica? Nosotros entendemos que el medio rural va a tener fundamentalmente 4 pilares. El primer pilar, sin lugar a ninguna duda, será el de actividades agroecológicas, es decir, agrícolas y ganaderas, y de industria de transformación. El segundo pilar estará asociado a nuevas actividades, en muchos casos succionadas desde las ciudades. El tercer pilar tiene que ver con el turismo, cada vez más especializado, cada vez más de nicho. Y el cuarto pilar tiene que ver con la disponibilidad de servicios. No hablo solo de cercanía, sino de disponibilidad de servicios. Bueno, pues la tecnología juega un papel determinante en todos y cada uno de estos 4 pilares. Por poner ejemplos, en las actividades agrícolas y ganaderas se está trabajando y cada vez será más habitual que haya maquinaria autónoma en el medio agrícola. El Internet de las cosas cada vez se ha empezado a aplicar y cada vez se caminará hacia una generalización de aplicar el Internet de las cosas a la monitorización del ganado y a la salud de los animales. El blockchain se aplicará a la trazabilidad agroalimentaria. Aquí luego os comentaré algunos ejemplos. En cada uno de estos casi creo que tenemos algunos ejemplos de todos estos. Por ejemplo, en el caso del blockchain aplicado a la trazabilidad agroalimentaria, hemos unido el blockchain con la sidra, con la DOC, con la denominación de origen de sidra asturiana, de forma que el blockchain permita la trazabilidad de esa botella de sidra que consume el usuario, pero que el usuario pueda saber de qué pomarada ha salido esa manzana que dio lugar a la sidra y cuándo entró a mallarse, cuándo entró en la fábrica, o el llagar que se dice en Asturias, ¿no? Y de qué partida es, y cuándo se embotelló, y cuánto tiempo lleva embotellada. Este tipo de tecnologías, el blockchain, sirven para hacer este tipo de cosas. Cada vez será más habitual que los montes, los bosques estén monitorizados con sensores y que se apliquen analítica de datos. Que existan plataformas de Internet para productos ecológicos de proximidad, para comercializar productos ecológicos de proximidad. La agricultura de precisión, sobre todo una agricultura extensiva, cada vez será más habitual para la monitorización de los suelos, para el crecimiento de los frutales, de las plantas en general, ¿no? Y las empresas de transformación, esto lo estamos viendo ya y porque estamos trabajando también en ello, cada vez están más preocupados de sus procesos de adaptación al entorno de la transformación digital, y las pymes rurales empiezan a ser sensibles a que tienen que adaptarse al entorno tecnológico, es decir, de iniciar procesos de transformación digital. Si vamos al segundo pilar, al de nuevas actividades, decía antes que todo apunta a que el campo, si existen condiciones de conectividad, el medio rural va a absorber población, determinado tipo de población de las ciudades, lo que se llama los neorurales, ¿no? O los nómadas digitales, personas que acaban yendo a trabajar al campo y que acaban viviendo en pequeños pueblos o en aldeas porque las condiciones de vida
lo hacen posible porque la conectividad fundamentalmente lo hace posible. Me decía una escuela rural que hay aquí en Asturias, por poner un ejemplo, que está bueno, a unos kilómetros, en el concejo de Villaviciosa, un CRA, es un CRA que tiene 5 pequeñas escuelas rurales. Me decía la directora la semana pasada que tenían 18 nacionalidades. 18 nacionalidades, pero si es un CRA rural, bueno, con 5 pequeñas, escuelas, una con 30 alumnos, otra con 13, otra con 25, bueno, de este tamaño estamos hablando, ¿no? Y yo me aventuré a decirle que son inmigrantes latinoamericanos, colombianos, venezolanos, centroamericanos. Dice, no, son prácticamente ninguno. Ingleses, americanos, escoceses, irlandeses, holandeses, franceses o italianos. Y entonces hay una buena conectividad, están relativamente cerca de centros urbanos y son escritores, consultores, artistas, es decir, profesionales liberales que trabajan todos a través de la red y todos han entrado en los últimos 6 años en este entorno, es decir, que es un tipo de población nueva. Bueno, pues la colectiva va a permitir que este proceso de los rurales que llegan al medio rural se extienda en los próximos años, ¿no? Y con el coronavirus parece que este proceso, por cómo están moviéndose las viviendas y creciendo el precio en el medio rural de viviendas, parece que este proceso se ha acelerado. El tercer pilar, el de turismo de nicho, la tecnología juega un papel determinante. La mayor parte del turismo rural se contrata a través de Internet. El marketing digital acaba siendo determinante en este tipo de oferta de nicho de turismo rural. Aparecerán nuevos modelos de turismo digital en el que sé que se están trabajando. En el pilar de la disponibilidad de servicios, cada vez será más frecuente el poder monitorizar personas mayores a través de dispositivos conectados. Y esto para el medio rural es determinante. Las escuelas conectadas a la red les generan oportunidades nuevas. Existirán plataformas de telemedicina que permitirán la asistencia remota. De hecho, nosotros en enero comenzamos un proyecto con un hospital de teleasistencia para medio rural, que luego también dentro de un momento comentaré. Incluso la tecnología puede tener un papel determinante en herramientas de planificación estratégica basadas en inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros, el caso de Asturias, que es una región muy envejecida, acabamos de desarrollar una herramienta, STEMO, que predice la evolución de la población siguiendo la tendencia actual y si no se interviene políticamente con medidas drásticas, predice la evolución de la población de cada una de las comarcas líder en Asturias y de cada municipio dentro de cada comarca líder, predice cuál va a ser la evolución por años hasta el año 2050. El panorama es desolador si no se interviene, llegando a desaparecer un montón de municipios. Es decir, que la tecnología va a estar inmersa en medio rural sin lugar a ninguna duda. La cuestión está en acelerar el proceso y en esa aceleración del proceso la conectividad de banda ancha es absolutamente fundamental. Yo desconozco cuál es la situación de Andalucía en cuanto a la conectividad en pequeños núcleos rurales, ¿no? Sé cómo está a nivel general en España, desde luego queda mucho recorrido. El llevar fibra óptica a pequeños núcleos rurales, y sé que hay experiencias a través de red.es, se están haciendo algunos ejemplos. Llevar fibra óptica realmente es infinitamente más barato, para entendernos, infinitamente más barato que lo que supuso la electrificación en los años 60. Si la electrificación en los años 60 del medio rural se entendía que era algo fundamental para el desarrollo del medio rural, si ahora se considera que Internet es fundamental para el medio rural, la inversión es infinitamente menor. ¿Por qué?
Porque la fibra óptica se extiende a través de una infraestructura que ya está echada, que es la red eléctrica. Y va a través de la infraestructura de la red eléctrica. Y la fibra óptica, que en el año 2000 era carísima, era más cara que el oro, ahora mismo es muy, muy barata. Ahí, lógicamente, hay que llegar a acuerdos con operadoras, los gobiernos debieran de llegar a operadoras. La cuestión es acelerar este proceso. Que dentro de unos años, ¿se ha mejorado mucho? Sí, se ha mejorado mucho. Sin lugar a ninguna duda, en los últimos 10 años la evolución ha sido enorme. Hay soluciones diversas, hay incluso regiones que han creado cooperativas wifi que están funcionando muy bien. En Asturias el nombre es Sestaferia. Hay proyectos a nivel mundial que van a tener una repercusión alta en medio rural. Concretamente hablo del proyecto de Elon Musk, del creador de Tesla, del proyecto SmartLink. Ya ha lanzado 800 satélites de órbita baja para dar conexión a medio rural. Ha creado la empresa para crear los satélites. Son 8.000 satélites los que piensa desplegar en los próximos 8 años, dando cobertura global a la Tierra. ¿Eso es interesante para las ciudades? No, porque ahí la fibra óptica ya cubre esa demanda. Está pensando en sitios donde la conectividad es mucho más complicada de obtener, como es el medio rural. En España todavía no está disponible. Nosotros testearemos, somos beta testers de este proyecto de SmartLink, pero bueno, lo menciono porque aunque sé que esto agobia mucho y no me extraña, porque es un problema muy serio, la solución está relativamente cercana. Dentro de 8 años estoy seguro que no hablaremos de esto. El problema es que en 8 años es demasiado tiempo. Y esto habría que acelerarlo de una forma importante. Y aquí las operadoras por su cuenta no van a llegar. Todo este tipo de servicios que veis en la transparencia necesitan una base de infraestructura de conectividad. Las operadoras, si no interviene la parte pública, no va a llegar. Y desde la Estrategia de Desarrollo Rural Pública debe de contemplar si esto es fundamental o no para invertir en medio rural. Se están invirtiendo en algunos casos y se están invirtiendo para proyectos piloto, pero yo creo que queda tomar una decisión mucho más estructural para que no sean proyectos pilotos simplemente, ¿no? Pablo, perdona que te interrumpa, no es el tema que estás tratando ahora, lo has tratado en diapositivas anteriores. Me pregunta un participante si podías explicar un poco brevemente y de manera práctica en qué consiste el blockchain. Gracias. Sí, el blockchain es una tecnología, a ver, no, se traduce como cadena de bloques, pero eso realmente no dice nada. A ver, voy a vulgarizar el término para entenderlos. Es una tecnología que pone de acuerdo, empiezo otra vez. Cuando diferentes agentes tienen que intervenir en un proceso y esos agentes no tienen confianza entre ellos, o puede haber niveles de desconfianza entre ellos, esa tecnología garantiza la confianza y la seguridad y es inviolable. Se utilizan sistemas distribuidos de ordenadores, nadie es dueño de la información, no solo la información está en un servidor, sino que está en miles de servidores, son cientos de servidores, de forma que si un servidor es hackeado, no pasa nada, porque hay otros servidores que tienen esa información. Es una tecnología que es inviolable, genera altos niveles de confianza cuando intervienen diferentes agentes y no es manipulable. Todos los que intervienen en la cadena tienen que ser conocedores de cualquier cambio que se haga. Voy a poner un ejemplo. Imaginaos que se registre un contrato en blockchain. Un contrato en blockchain, si se modifica, queda el anterior contrato
y todos si el contrato fue firmado por 5, en la historia de esos contratos, de las versiones anteriores de ese contrato, quedan visibles para todo el mundo. Es decir, registra todo lo que se haga en relación a algo. Imaginaros el caso de la sidra que ponía antes. En el caso de la sidra intervienen varios agentes. Interviene el propietario de las pomaradas, que es el que vende la manzana. Interviene el transportista. Interviene la empresa que hace la sidra, es decir, el yagar, que malla la sidra, y lógicamente ese suele ser también el que la distribuye. E interviene el usuario que consume esa manzana. El yagarero podría decir en su etiqueta: esta sidra procede de X, pero el usuario puede decir, bueno, esto lo dice el yagarero, pero me puede engañar perfectamente. Claro, cuando todos los que están en la cadena han intervenido introduciendo información, ya no es cuestión de que lo diga el yagarero, es que lo dice el propietario de la manzana, el propietario de la pomarada que está situada en X sitio y que sabe cuándo fue entregada la manzana. El usuario, ¿qué hace al final? El usuario saca el móvil y sin ningún tipo de aplicación en la etiqueta pone el móvil mirando la etiqueta y le da la información sin descargarse ningún tipo de app ni ningún tipo de aplicación, le da información de trazabilidad, de dónde procede de trazabilidad de toda la producción que lleva implícita esa botella de sidra. Bueno, es un ejemplo, ¿no? No sé si me expliqué con esto del concepto, porque no es perfectamente. Es un concepto complejo técnicamente. Ahora se está trabajando en el blockchain de tercera generación. Las criptomonedas, por detrás, la tecnología que tienen las criptomonedas, el Bitcoin y este tipo de criptomonedas, es blockchain. Los bancos están muy interesados ahora mismo y están haciendo pilotos con el tema de blockchain. Bueno, pues todo esto que comentaba de la visión que nosotros tenemos del mundo rural y cuál es la aportación de la tecnología al mundo rural. Nosotros, toda esta actividad que hacemos en el mundo rural, hemos decidido concentrarla creando un centro tecnológico para el desarrollo rural. Ese centro tecnológico, lo tenéis ahí en las transparencias, se va a llamar CETIL Rural Tech, Centro de Innovación Rural, Ramón Álvarez de Arriba. Este nombre tiene su historia porque estos terrenos, que son 17.000 metros cuadrados con esos 2 edificios, el edificio más alto es una escuela rural, nosotros ocuparemos el otro edificio, son edificios grandes, aunque aquí, bueno, las fotografías no parecen tanto. Nosotros recibimos una donación de una fundación, de la Fundación Ramón Álvarez de Arriba, para hacer esto, y este señor creó un proyecto revolucionario a principios del siglo pasado, del siglo XX. En el año 20 dejó en el testamento una cantidad muy importante de dinero para crear un centro de formación agrícola en 1920. Y dejó incluso hechos los estatutos de ese centro de formación agrícola, y eran estatutos realmente revolucionarios para la época. Bueno, esta fundación existió con esta escuela agrícola hasta los años 60, luego eso se convirtió en una escuela rural, y nosotros recogemos el espíritu de esta fundación, de este señor, de Ramón Álvarez de Arriba, y lo que hacemos es crear un centro de innovación tecnológica para las nuevas ruralidades del siglo XXI. Y toda la actividad asociada con el medio rural la llevaremos a este centro, que tiene una superficie exterior de 17.000 metros cuadrados. Y tiene algo que es muy interesante, que ya estamos trabajando con ellos, que es una escuela rural. Porque en el medio rural también hay que tener, creo que se debe tener una visión holística, y la innovación social, aparte de la tecnológica, también juega un papel relevante. Nadie duda que las escuelas rurales jugaron un papel determinante, pero también tienen su lado oscuro.
y es que las escuelas rurales fueron el arma de la revolución industrial para sacar población del campo hacia la industria concentrada en las ciudades. Y el sistema educativo siempre lanzó un mensaje, y yo estudié en una escuela rural, y en cierta medida creo que se sigue haciendo, y este es un problema de estrategia, de que el progreso está en la ciudad y el retraso está en el campo. Y ese mensaje ha calado, y ha calado en la autoestima del medio rural. Y los que valían salían a estudiar fuera y desarrollaban su vida en las ciudades, y los que no valían se quedaban en las actividades tradicionales del campo. Y las escuelas rurales, en términos generales, este mensaje no se cuidó. Y este mensaje, el mensaje de valorizar lo rural, no se tuvo en cuenta. De hecho, es que la mayor parte de los profesores provenían de entornos urbanos y estaban transitoriamente en el medio rural, ¿no? Bueno, pues nosotros intentamos aquí, con la escuela, colaborar también. De hecho, ahora mismo tenemos preparados equipos que nosotros ya no utilizamos, serán donados a la escuela. Estamos suministrando paquetes de robótica educativa, y con la gente nuestra de innovación educativa trabajando con los profesores, empiezan ahora a trabajar con los profesores temas de robótica educativa, de temas de internet seguro, bueno, digamos la parte de educación desde la perspectiva de innovación tecnológica. ¿Qué tipo de actividades se van a desarrollar en este centro? A ver, fundamentalmente las que describo aquí. Por una parte, aquí se van a realizar proyectos orientados a la innovación tecnológica para empresas, proyectos con empresas y para empresas, contratos con empresas o acuerdos o convenios con empresas donde aquí se desarrolle tecnología. Se desarrollará tecnología relacionada con la calidad de vida de las personas, asociadas a temas de salud, de envejecimiento, de servicios sociales o de innovación educativa, como comentaba ahora. En tercer lugar, se harán acciones transversales para ayudar sobre todo a organismos territoriales, a municipalidades, para asesorarlo en algo que ya venimos haciendo habitualmente en estrategias de innovación territorial y en apoyarlos al despliegue de telecomunicaciones para apoyarlos en las conversaciones que tienen con las operadoras y ver cuál es la mejor solución tecnológica de conectividad dependiendo del entorno geográfico concreto. Este centro debe ser también un centro de demostrador de tecnología de aplicabilidad a entornos rurales, no solo la tecnología que nosotros desarrollemos, sino que estamos llegando a acuerdos con empresas para que aquí muestren también sus desarrollos que tengan aplicados al medio rural. Queremos que esto sea también un centro de pensamiento donde pongamos en relación a pueblos, aldeas y conectarlos, que estén trabajando en estrategias de ruralidad diferentes y, como digo, crear un centro de pensamiento donde la tecnología forma parte de una visión estratégica. Y por último, este centro está en un valle, que es el Valle de Peón, en el concejo de Villaviciosa. Queremos hacer del valle un sandbox de experimentación. Es decir, que cuando tengamos que experimentar, porque estamos desarrollando tecnología que hay que aplicar en ganaderías, los pilotos los hagamos sobre ganaderías del valle. Si tenemos que trabajar sobre monitorización de colmenas, el piloto hacerlo sobre colmenas en el valle. Y convertir al Valle de Peón en un sandbox, como digo, de experimentación. ¿Qué tipo de proyectos, por poner ejemplos de proyectos en los que hemos trabajado o estamos trabajando en los últimos 2 años? Pues aquí aparece un conjunto de proyectos en los que algunos de ellos están en desarrollo y otros pues se han finalizado a lo largo de este año. Y no me voy a proyectos de hace 4 o 5 años, sino que son proyectos fundamentalmente de los últimos 2 años. Pues desde Innoquesar, que es una plataforma de gestión para la industria quesera artesana que se está implantando ahora, que está implicado también el READER de Asturias.
un sistema de detección antivuelco de máquinas agrícolas, fundamentalmente tractores, que está conectado al 112. Es decir, es una aplicación que está en el móvil, que lleva inteligencia, que con un imán se coloca el móvil en el tractor y detecta la inclinación que soporta ese tractor, y cuando empieza a tener una inclinación importante, que esa marca concretamente ya es peligrosa, empieza a emitir un pitido ensordecedor, ¿no? Si el tractor llega a volcar, se comunica con el 112 directamente, y a la vez con un familiar de la persona que va en el tractor. Y esto se está poniendo en funcionamiento ahora. El sistema de trazabilidad para la sidra de denominación de origen, el blockchain sidra que comenté ya anteriormente, un piloto de telemedicina medio rural que empezaremos en enero en el sandbox de Peón. Pablo, perdona que te interrumpa. Sobre el proyecto blockchain de Sidra, están preguntando mucho en el chat. No tampoco para que te extiendas mucho, pero sí les gustaría ver dónde podrían encontrar más información sobre qué se ha hecho, el coste del proyecto, etcétera, etcétera. Y a raíz de esto también conocemos que, por ejemplo, en nuestra comarca de la Subbética cordobesa se ha hecho un proyecto de trazabilidad en la Almazara de la Subbética, con el tema del aceite, un proyecto que ha tenido mucho éxito también basado en la tecnología blockchain. Pero ya te he dicho, el tema es el proyecto, me están preguntando mucho por el chat. Bueno, a ver, ya lo comenté anteriormente, el tema del blockchain. De todos modos, que se pongan en contacto conmigo, y yo los pongo en contacto con el responsable del equipo de blockchain para que les pueda explicar de una forma más detallada, ¿no? Vale. En cualquier caso, sí comentar que el sistema de trazabilidad aplicado a la sidra con blockchain es multisectorial. Es decir, ahora estamos pensando en aplicarlo a la industria de quesos artesanos, o se podría aplicar a las fabas, o se podría aplicar a productos agroalimentarios en general. Es decir, que tiene aplicaciones muy diversas, porque el motor de blockchain, al motor le da igual que sea sidra, que sea otro tipo de producto. Luego, lógicamente, la cadena y los agentes que intervienen en unos puntos u otros es diferente, es más grande, más pequeña. Sí quiero hacer un comentario respecto a esto. Se está utilizando blockchain cuando es un solo agente el que interviene. Eso no tiene ningún sentido. Entiendo que se puede hacer por razones de marketing, por decir que están utilizando una tecnología disruptiva, pero eso no tiene ningún sentido. Muchos de los proyectos que conocemos en blockchain no debieran de haberse hecho en blockchain, diciéndolo claramente. Se podrían haber hecho de forma mucho más sencilla y mucho más barata en bases de datos. Insisto, cuando solo es un agente el que interviene, no tiene ningún sentido utilizar blockchain. Pero bueno, les pasas mi correo o te paso yo el contacto de la persona con la que tienen que hablar y les pueden dar información de mucho más detalle. Bueno, decía que el proyecto de telemedicina que comentaba anteriormente, que vamos a poner en marcha ahora en enero, ahí aglutinamos a terceros colaboradores, a un hospital privado que quiere experimentar telemedicina en medio rural, a una empresa asturiana que tiene una plataforma de telemedicina que está muy potente, un proyecto seleccionado y premiado por Microsoft a nivel internacional, una plataforma de telemedicina que está comercializando y llevando a hospitales privados en España y en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. Y en este caso nosotros lo que hacemos es ponerlos de acuerdo. Y además un banco, Caja Rural, que financia la adaptación que hay que hacer de la plataforma. Pero lo que hacemos es llevarlo a ese sandbox que está en el entorno de CETIC Rural Tech, del Centro de Innovación Tecnológica de Peón. Otro proyecto ICORE es la sensorización de instalaciones para la gestión inteligente de terrenos de carne. Avisap, que es una plataforma de localización para la avispa asiática. Foodie, que es una plataforma para la agricultura de precisión.
Infoternera, que es un sistema de trazabilidad para el ganado de carne, pero aquí no aplicaba blockchain. Este proyecto no está basado en tecnología blockchain. Otro proyecto de carácter más turístico, que es la virtualización de rutas turísticas en realidad virtual y realidad aumentada. Itinera 2, que es un proyecto de gamificación para el fomento y la adherencia al ejercicio físico de personas mayores. Aquí nos vimos sorprendidos. Esto hicimos el piloto en un pueblo en Tineo y se generó una competencia, se suspendió durante la pandemia, se había puesto en marcha dos meses antes y se generó una competición entre la gente mayor en una ruta que habíamos sensorizado que nos sorprendió, porque nunca pensábamos que se iban a organizar, digamos, competiciones, entre comillas, entre barrios de Tineo para ver quién hacía más ejercicio y en el menor tiempo posible, ¿no? Bien es cierto que ahí hay una escuela de salud municipal que, lógicamente, nosotros ponemos la tecnología, pero la escuela de salud es quien dinamiza a las personas, ¿no? Otro proyecto es monitorización y análisis de cámaras de fototrampeo o STEMO, que lo comentaba también en algún momento, un modelo predictivo basado en inteligencia artificial para predecir las evoluciones de población hasta 30 años. Este sistema utiliza datos del INE, teniendo los datos del INE de municipios, puede tener aplicabilidad a cualquier tipo de territorio. Y los datos, una vez introducidos, el sistema aporta los datos de forma rápida. Estamos trabajando en la segunda parte del sistema, que es definido el tipo de pirámide que debiera de ser sana, por ponerle un término. Al año 2040 de un municipio, esta pirámide, el municipio X debiera de tener una pirámide en el 2040 de estas características. El sistema le diría cuál debe ser el ritmo de crecimiento de la natalidad, qué mortalidad se podría permitir, qué inmigración y qué emigración podría tener, ¿no? Bueno, estamos trabajando sobre esta segunda parte. Bueno, como veis, hay más proyectos, pero bueno, son ejemplos de proyectos diferentes, todos asociados al medio rural. Y por último, quisiera comentar la colaboración que nosotros tenemos con el READER y con los grupos de desarrollo rural, ¿no? Digamos que nosotros somos su asesor tecnológico. ¿Para qué concretamente? Bueno, pues fundamentalmente para 6 cosas. Hemos realizado un diagnóstico por petición del READER y de los propios grupos, un análisis diagnóstico y recomendaciones de las páginas web de todos los grupos de desarrollo rural para ver también el cumplimiento de las normativas de estándares. Hay estándares legales obligatorios, por ejemplo, los estándares de accesibilidad, que no se cumplían, que nadie estaba cumpliendo, y eso está regulado por ley. También en este análisis se intentaba unificar las arquitecturas de información de los diferentes grupos de desarrollo rural, y este análisis y este diagnóstico dio lugar a un proyecto posterior de cooperación para crear lo que llamamos un hub de información que alimenta a la vez todas las webs de los grupos de desarrollo rural. Es decir, es información que es conjunta y esa información es gestionada y seleccionada desde el READER y alimenta a todos los grupos esa información que es transversal a todos los grupos. Para esto, el READER, y paso al segundo punto, utiliza una herramienta nuestra, CETICA, que es una herramienta de vigilancia de información relacionada con medio rural. La herramienta se puede aplicar a otro tipo de cosas. Por ejemplo, esta herramienta nosotros la hemos aplicado a la Comisión Europea para hacer el seguimiento del Open Data para toda Europa y se sigue utilizando. O para la Comisión Europea se está utilizando esta herramienta para hacer el seguimiento de las políticas de Internet a nivel mundial. Es decir, es una herramienta testeada. Aquí se parametrizó para hacer vigilancia de información relevante asociada a medio rural y está gestionada por el READER. Y de aquí sale información que alimenta ese hub de información que es común para todos los grupos. En tercer lugar, hacemos también un soporte y un asesoramiento
a la valoración técnica de proyectos líder, cuando esos proyectos líder son de base tecnológica o tienen componentes tecnológicos. Y también incluye a veces hay que asesorar también al emprendedor o a los emprendedores que están planteando el proyecto para darles orientaciones en cuanto a que no utilicen esta tecnología, que utilicen esta otra tecnología, que los costes están muy desviados o porque están muy bajos o porque son muy altos, ¿no? Es decir, que coge las dos partes. La parte a quienes van a evaluar los proyectos, pero también cuando están en la fase de diseño los emprendedores, asesorarlos también a ellos. En cuarto lugar, apoyamos también a la elaboración de pliegos para concursos que salen de los grupos o del propio READER, de pliegos de base tecnológica o que tiene un componente tecnológico importante. Y además de ayudarlos en la elaboración de las bases, lo que hacemos también es acompañarlos cuando sale el concurso, una empresa obtiene esa licitación, acompañarlos para que esa empresa cumpla las especificaciones técnicas que están definidas o tecnológicas que están definidas en los pliegos. Por ejemplo, la herramienta de gestión que utilice para la gestión de los líderes en Asturias, que utilizan todos los grupos líder, que utiliza el READER y que utiliza el Principado, esa es la definición de esa herramienta, pues nosotros intervenimos en ella para sacar el concurso y para luego hacer el seguimiento para que la empresa adjudicataria se ajustase a las bases, ¿no? En quinto lugar, nosotros hacemos también propuestas de proyectos innovadores de base tecnológica para proyectos colaborativos de los grupos de desarrollo rural. Ahora mismo hay varias propuestas realizadas, pero bueno, aquí hay un acuerdo de confidencialidad de que los proyectos hasta que no sean aprobados no se comente ninguna de las ideas. En todo caso, tendría que ser el READER quien lo hiciera, ¿no? Y por último, trabajamos también en un convenio de colaboración con el READER, pues participando en seminarios, en congresos, en formaciones que organizan, siempre desde la perspectiva de la innovación tecnológica. Es decir, que nosotros estamos muy imbricados en la estructura de READER y de los grupos de desarrollo rural y nos reconocen como el asesor de confianza y desde una perspectiva de neutralidad tecnológica a la hora de darles este apoyo, ¿no? Bueno, pues básicamente yo no me quisiera extender más, estos son los apoyos que hacemos al READER de forma muy sintética, donde tenemos hay un flujo de comunicación permanente. Yo no me quisiera alargar más porque además yo creo que en un formato de videoconferencia pues esto siempre acaba siendo más agotador y simplemente estar a vuestra disposición. Creo que me alargué más de lo previsto, creo no, seguro, por lo menos 10 minutos más de lo que yo preveía. Estar a vuestra disposición para contestar las preguntas que queráis y por supuesto mi correo tenerlo disponible para cosas más particulares. Nada, Pablo, yo tengo aquí una cuestión apuntada. En los borradores de reglamentos comunitarios, por enésima vez, uno de los objetivos es simplificar, digamos, la gestión administrativa, ¿vale? Entonces, ese es el cáncer, digamos, de los procedimientos de los grupos de desarrollo rural. Es ese, la burocracia, la falta de simplificación. Y yo te quería preguntar si basándonos en esas directrices que incluso establece nuestra Ley de Procedimiento Administrativo, la 39/2015, de gestión automatizada de procedimientos, toda esa tecnología que vosotros controláis de blockchain, inteligencia artificial, podría ser asimilada, asumida, trabajada por la administración para simplificar esos procedimientos y que los proyectos que gestionan los grupos, que no son aeropuertos, no son autopistas, tuvieran unos procedimientos y una gestión proporcional a su importe? La pregunta es compleja, por eso depende de las voluntades, más que de la tecnología. La tecnología puede solucionar muchas cosas, pero las voluntades no las soluciona. Desde luego, el problema de la burocratización y del exceso de procedimiento es un problema grave, muy grave. ¿Qué pasa? Que ahora eso es mucho más visible. Y es mucho más visible porque la sociedad caminó muy rápido en una dirección
la sociedad se mueve muy rápido y la administración hizo un proceso de ralentización. La administración y la capa política también, la administración, ha regulado. Estamos en un proceso de regulación infinita. De hecho, es que regula el Estado, regulan las comunidades autónomas, regulan los ayuntamientos y solo crece la regulación, no disminuye. Hay países que han intervenido, por ejemplo, Inglaterra, Dinamarca. Por cada ley que se aprueba, se deroga otra. Estados Unidos, bueno, el caso de Trump es un caso tremendamente especial y ha sido extremo. Bueno, ha derogado una cantidad de normativa bueno, impresionante, pero desde luego ese no es el modelo, porque ahí tampoco había ninguna estrategia. Pero el caso de España es un caso particular. El éxito del Parlamento, de los parlamentos, incluyo los locales, está en crear más leyes. Y además políticamente se dice así, hemos creado X leyes, pero sin embargo no se entiende como éxito el haber revisado regulaciones para simplificar, porque si hay leyes, hay procedimiento para el cumplimiento de las leyes. Voy a poner un ejemplo muy claro. Existe obligatoriedad detrás de la transparencia de las administraciones públicas. En la Ley de Transparencia de las Administraciones Públicas se establece que los datos de las administraciones públicas deben de estar en formatos abiertos Open Data. Los juristas entienden que formatos abiertos Open Data es poner los datos en formatos PDF. Y eso no es así. El concepto de Open Data es un concepto internacional y no tiene lugar a interpretación. Son formatos técnicos para la reutilización de los datos que son públicos. Puedo asegurar que la mayor parte de las administraciones españolas incumplen la ley de transparencia. Y lo digo después de haber hecho la mayor parte de las estrategias de transparencia de este país para casi todas las comunidades autónomas, incluida Andalucía y la del Estado central. Y se cumple sistemáticamente, se incumple sistemáticamente. El procedimiento acaba siendo tan complejo, las voluntades dentro de la administración tienen visiones tan jurídicas que está por delante el procedimiento a la solución del problema. Y esto o se interviene de una forma radical o es difícil de manejar. Yo esto lo represento siempre en un formato de triángulo. Arriba tiene que estar la estrategia. El vértice del triángulo tiene que ser la estrategia. Aquí, en este vértice, está una normativa adaptada a la estrategia. Y en este vértice está la administración que debe de cumplir, debe de mirar para la estrategia en un marco regulatorio que fue creado para la estrategia. ¿Qué pasa? Que esto está así. Es decir, aquí está la normativa, aquí está la estrategia, que se subordina a la normativa creada, no se sabe para qué tipo de estrategias o cuando no había estrategia, y una administración que se vuelve loca en el procedimiento sin tener en cuenta la estrategia, que no responde a nuevas estrategias, que no responden a la normativa. Y estas tres cosas tienen que ir acompasadas. Dicho esto, y contestando más concretamente a la pregunta que tú hacías, Pedro, el blockchain y la administración a mí me parece tremendamente complicado, pero no por un problema de la tecnología, por un problema del propio funcionamiento de la administración. Yo no conozco ningún caso, no sé países como Estonia, que tiene una administración electrónica y una digitalización de la administración increíblemente alta, no sé, desconozco si tiene algún ejemplo. Yo en España, desde luego, no conozco ningún ejemplo de aplicación de blockchain a la tecnología. De otro tipo de tecnología, sí, lógicamente. Entre ahora y hace 10 o 15 años, la administración electrónica en general ha crecido mucho en España, ¿no? Y eso todos lo hemos vivido. En cualquier caso, bueno, a lo mejor sí se pueden hacer pilotos específicos, sí sería bueno hacer pilotos específicos,
seleccionando muy bien el entorno, y la parte de la administración que va a intervenir, los agentes de la administración que van a intervenir en ese contexto para ver si son proclives a esto o no. Pero si no implicas esa parte es muy complicado utilizar. Estoy pensando en blockchain, otro tipo de temas, claro que es posible utilizarlo. La inteligencia artificial al final va a inundarlo prácticamente todo, en un concepto amplio de inteligencia artificial. Por ejemplo, todos los temas asociados a servicios sociales, en la monitorización de personas que comentaba antes, eso al final va a tener inteligencia. Las personas van a tener dispositivos conectados, sensores conectados, muy fáciles de llevar, que pueden estar incluidos en el reloj, puede ser una simple pulsera. Todo eso envía datos que en algún sitio van a ser interpretados por máquinas y van a ser interpretados mediante sistemas de inteligencia artificial. Y nosotros tenemos algunos ejemplos de este tipo. Por ejemplo, hace 4 años desarrollamos un sistema de monitorización de personas mayores que viven solas, y era una pequeña pulsera que detectaba la actividad de esa persona. ¿A qué me refiero? Se establecía una línea base, y esa línea base era los movimientos que hacía esa persona a lo largo del día. Esta persona se levantaba a las 9, salía a dar un paseo y volvía a las 12, estaba en casa y comía hacia las 2, se acostaba a la siesta. Bueno, pues esta pulsera registraba automáticamente todo este tipo de actividad y establecía la línea base. Cuando esa persona, una persona de 85 años, cambiaba esa línea base y llevaba 3 días levantándose no a las 9, sino levantándose a las 11:30, eso lanzaba alertas a servicios sanitarios y a la familia de que se estaba produciendo una alteración de su comportamiento. Si esa persona tenía una caída en un momento dado, el sistema recogía la caída, detectaba la caída por los acelerómetros que llevaba la tecnología que llevaba la pulsera, y lanzaba un aviso a un familiar o bien a un centro de salud. Este tipo de dispositivos van a ser de uso masivo, estoy seguro. Tengo otra cuestión por aquí, Pablo, en relación con ese servicio que le prestáis a los grupos de desarrollo asturianos con el tema de valoración técnica de proyectos. Aquí uno de los problemas que tienen los grupos es cuando la administración les dice o no les dice que una cosa es innovadora o no, en base al manual de Oslo de la Comisión Europea y la OCDE. ¿Cómo está funcionando en la práctica ese asesoramiento en temas de innovación? Por aquí los grupos tienen muchos problemas. Presenta un proyecto que es innovador y quizá una delegación le dice que sí, que no es innovador. Aparte del manual de Oslo, ¿cómo resolvéis vosotros esas cuestiones, así brevemente? Bueno, primero, el manual de Oslo, que define lo que es innovación, nosotros no jugamos con él porque es un concepto trasnochado. Partiendo de ahí. Fue un concepto creado para el ámbito empresarial y que no contemplaba otro tipo de innovaciones que no fuesen las innovaciones empresariales. Primero, en los años 90 solo contemplaba las tecnológicas. Luego ya empezó a contemplar las de proceso, las de producto, pero está orientado a empresas. ¿Qué pasa? Que hay gran parte de las innovaciones, pero de una forma abrumadora, que proceden de innovaciones sociales, que no son innovaciones tecnológicas. Y eso queda fuera del manual de Oslo. Y muchas veces están imbricadas las dos. Es decir, hay innovación social y hay innovación tecnológica. Nosotros no jugamos con ese concepto. Vamos, con ese punto de referencia del manual de Oslo. La consideración de que sea innovador o no es que haya ya un buen lote de productos en el mercado que hagan eso. Pero es más por el conocimiento tecnológico del entorno en el que nosotros estamos. Entonces, al grupo le decimos, oye, esto ya existe y esto existen productos y esto no tiene ningún sentido hacerlo de nuevo, ni que nadie se ponga a desarrollar un proyecto de investigación esto, porque de esto ya existen productos en el mercado de forma general y muy disponible. Y además sería más barato comprar productos ya hechos que ponerte a desarrollar producto de nuevo. Ha pedido la palabra Rebus, gerente de la red asturiana, que quería intervenir. Rebus, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero saludar a la gente de ARA,
a Nacho, a Pedro, a Ramón, a Consuelo, a Yolanda, están por ahí supongo. Desde hace muchos años, desde hace muchos, yo creo que desde el 2004-2005, la red asturiana y ARA siempre hemos tenido un contacto muy directo. No me preguntéis por qué, si es por personas o es por similitudes a la hora de trabajar, pero siempre lo hemos tenido. Yo sé que lo que está contando Pablo a alguna gente puede sonarles un poco extraño, que hace una red con un centro tecnológico tan innovador como es la Fundación CETIC, pero yo ahora mismo no entendería no tener a Pablo y a su gente a nuestro lado. No lo entenderíamos ni nosotros ni los grupos. En muy poco tiempo hemos empezado a hacer proyectos y los que nos quedan. No solamente sin no quesar, sino más que están en el tintero. Y lo más importante, cuando alguien preguntaba qué tema de tecnología nos daba servicio, no es solamente si es tecnológico o no, o es innovación o no, sino que te llega un simple proyecto con un rotor o con un modelo de negocio que implica una venta virtual y que le quieren cobrar 35.000 euros por hacer eso, cuando en realidad en el mercado ni siquiera está en esa franja de dinero. Es decir, nosotros no conocemos en tema tecnológico cuánto cuestan las cosas. Sin embargo, sí, Pablo y su gente lo conocen. Lo digo por ampliar un poco lo que decía Pablo ahora de innovación y de cuestiones tal. Y en segundo lugar, cada vez que hablamos con Pablo nos trae algo nuevo. Digo con Pablo y con el CETIC, lógicamente. Pablo es la representación del CETIC. Ahora estamos con Peón. Yo me decía, tenemos que ir a verlo dentro de poco, que ya va a funcionar. Pero ya fui a verlo, me enseñó una casa y no sé qué, pero cuando empiezas a ver lo que está haciendo, lo que pretende hacer, de cómo crecen mejor los tallos de los cebollinos, poniéndoles un sensor, pues dices, oye, pues esto es interesante. A mí me sorprende mucho lo que acaba de dar de los proyectos que han hecho, si os fijasteis, o si yo le he hecho una foto incluso, cómo mejorar que la gente de un pueblo haga gimnasia, los señores mayores, cómo tal. Es que está en vena en el ADN de los GDRs el estar ahora mismo con el tema tecnológico. Y lo que nos ha enseñado el CETIC y Pablo sobre todo es a no tenerle miedo a la innovación. Es decir, y que la innovación puede ser muy pequeña. Es decir, la eterna pelea que tiene él de la sobreregulación, de todos los procedimientos administrativos que nos vuelven locos y que nos comen la mitad del tiempo, eso es algo que yo solo escuché por primera vez cuando dijo, aquí no hay que regular, hay que empezar a desregular. Es decir, aquel Parlamento que quite leyes en vez de poner leyes tiene que ser el más aplaudido. Pues posiblemente sea verdad, ¿no? Y bueno, solamente quería deciros eso, decir que no me extraña que ARA haya contactado con nosotros yo desde el principio, porque sé cómo trabajan, sé cómo tanto Nacho, Pedro, como el resto como Yolanda, Ramón o Consuelo, funcionan, y creo que estamos ante una oportunidad, y lo digo de verdad, porque nos estamos aprovechando de ella en Asturias, que en los restos de los grupos no deberíamos de dejarla pasar. Ver cómo, ya habéis visto a Pablo el entusiasmo que tiene, es un niño que tiene con él 80 ingenieros, y sin embargo no ha hablado nunca, no hemos visto hablar sobre el blockchain y alguna cosa rara. Lo que nos habla es de cómo llevar la tecnología a los territorios. Y eso siempre se lo he escuchado, y lo que sí puedo asegurar es que siempre hemos ido de viaje bastantes veces a ver territorios los dos, y en cada territorio que hemos ido ha salido un proyecto que ha mejorado la vida de la gente que vive allí. El último, que sé que está por ahí, Maxi, el gerente del Oriente de Asturias, en un proyecto que estaba metido en el Oriente de Asturias de los quesos y no quesar, en donde hemos hecho una herramienta para que mejore la trazabilidad de esos quesos de OP de Asturias. Solamente quería daros las gracias por dejarme escuchar, aunque estemos aquí más cerca a través de ARA, a Pablo y todo lo que nos ha contado, y suerte y ánimo. Muchas gracias, Rebus. Nacho, Pablo, salvo que quieras añadir algo, cierra mi gerente. Sí, bueno, simplemente daros las gracias por haberme invitado y darme la oportunidad de acompañaros, y nada, ponernos a vuestra disposición. Cualquier consulta que nos queráis hacer, pues encantados de poder hacerla. Muchas gracias, Pablo. Agradeciendo el trabajo de todos los compañeros de ARA, a vosotros los que habéis asistido como espectadores, también estar ahí, ayudarnos a trabajar y a seguir progresando, a la red asturiana y a mi buen amigo Rebus y a todo su equipo, pues por ampliarnos conocimiento y darnos nuevas perspectivas, y a Pablo pues por esta ponencia, por este seminario. Simplemente os emplazo para el siguiente, que será el día 17, como anuncié al principio
de la jornada con la eurodiputada Clara Aguilera para hablar sobre el futuro de la PAC, sobre la reforma del nuevo periodo. Y bueno, simplemente también quería aprovechar pues para excusarla que no pueda estar aquí hoy el presidente de ARA, nuevo presidente de ARA, David García Hostos, como es su deseo, pero con esto del COVID ya sabéis que es también alcalde de Écija y Écija está sufriendo una situación bastante delicada y bueno, pues lamentablemente pues no ha podido acompañarnos, pues ya digo, por cuestiones de agenda que todos podéis comprender y disculpar. Y sin más, pues nada, os emplazo para la siguiente y os agradezco la atención que habéis prestado, que espero que haya sido una jornada provechosa. Pablo, antes de terminar, te traslado la enhorabuena de los participantes que están escribiendo ahora en el chat. Todos los comentarios son muy positivos y felicitándote por tu intervención. Pues nada, muchas gracias a todos vosotros por la oportunidad y por haberme escuchado. Y la próxima a ver si puede ser presencial. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Pablo. Muy bien, venga, gracias a vosotros.